a un pasaje en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15. Vamos a leer al unísono, hermanos. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Señor, bendiga su palabra, hermano. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a ver si este micrófono que tengo aquí en el inalámbrico funciona bien. La semana pasada estuvimos notando que aunque se escucha muy bien aquí en la nave, en la transmisión como que tiene un bajón, así que si hay algo por allí me avisan, chicos, hermanos de la transmisión, para que pues los del sonido nos ayuden mejor con este micrófono y cancelen mi micrófono inalámbrico. Entonces, pues voy a estar aquí un poquito al pendiente, esperando que la predicación se escuche perfectamente para los que estamos en línea. Mandamos un saludo cariñoso, hermanos, aquí se les extraña, hace mucho frío, así que siempre es bueno estar cobijados al calor de la familia de Dios. Quisiera comenzar citando las palabras de un autor muy popular en nuestros días, un pastor norteamericano llamado Tim Keller. Tim Keller es un pastor que se hizo muy famoso porque él un buen día tomó la decisión de fundar una iglesia justo en el centro de Manhattan, allá en Estados Unidos, en Nueva York, donde se desarrolla la bolsa de valores. Y es muy interesante porque pues, es una iglesia que está precisamente integrada por personas que se dedican a la banca, que se dedican a las inversiones, gente que uno podría decir y pensar que es bastante materialista y que no tiene fijaciones por cuestiones espirituales. Bien, gracias a Dios se logró, gracias a la gracia de Dios y por supuesto al instrumento de Tim Keller, establecer una iglesia que es muy fuerte, que está creciendo y que está sirviendo como modelo para otras iglesias. Y una de las cosas que él dice en un libro que escribe llamada La Iglesia Centrada, es un libro que él escribe, él menciona lo siguiente: insiste en que las ciudades deberían ser el principal foco de atención de las iglesias en cuanto al trabajo o en cuanto a la labor evangelística y misionera. Tim Keller dice que la ciudad debería ser nuestro principal foco de atención y donde nosotros enviemos misioneros y evangelistas para precisamente llevar el mensaje del Evangelio del Señor a todas esas personas. Y claro que aquí quizá haya la pregunta de ¿y qué pasa con las poblaciones? ¿Qué pasa con aquellas comunidades que están alejadas y que se desarrollan en el medio rural? No que ignoremos esas zonas, no que ignoremos a estas personas, pero Tim Keller sigue argumentando que esto es prácticamente estratégico.
alcanzar a las grandes ciudades va a ayudar muchísimo a que de las ciudades también se envíen misioneros a estas partes del estado, de las ciudades, ¿verdad? Gente alejada de la urbe y que podamos alcanzarlos también para Cristo. Y esta estrategia, hermanos, no es nada descabellada. De hecho, tenemos que comentar que nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana hay un gran esfuerzo por alcanzar ciudades para la gloria de Cristo. Y en estos momentos se están desarrollando iglesias en la zona norte del país donde no hay obra presbiteriana. Por ejemplo, en las ciudades de Culiacán, de Hermosillo, de Ciudad Obregón, La Paz, de Colima, entre muchas otras, están hermanos sembrando iglesias para la gloria de Dios. Pero esta estrategia no procede de Tim Keller. Tim Keller no inventó esto. De hecho, esta es la misma estrategia que el apóstol Pablo está persiguiendo. Si leemos nosotros el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo visita a todas aquellas ciudades importantes, ciudades grandes, para establecer allí una iglesia. Solamente basta darle una ojeada y darnos cuenta que las ciudades de Galacia, de Antioquía, de Filipos, de Corinto, de Tesalónica, de Berea, son iglesias que se establecen precisamente en ciudades importantes. ¿Y cuál es la ciudad más importante de aquella zona? La capital, evidentemente. Se decía que en aquellos tiempos un dicho muy común: todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, el imperio se había propuesto el llevar esto a la realidad. Y habían establecido largos caminos empedrados que se dirigían a la capital. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Pablo también tenía dentro de sus planes misioneros ir a Roma a fundar una iglesia. Pero ¿qué creen? ¿Alguien se les adelantó? Y la iglesia en Roma es fundada, no sabemos por quién, realmente no estamos seguros de qué personaje la haya fundado, pero lo cierto es que la iglesia en Roma está creciendo y muy pronto va a adquirir una importancia vital para el cristianismo en el primer siglo. Y esta es una iglesia importante, es una iglesia a la que Pablo está escribiendo esta carta que estamos estudiando, que vamos a estudiar a lo largo del año y que tiene mucho que enseñarnos para nosotros. Pero en esta mañana vamos a centrarnos en tres grandes enseñanzas según lo que nos dice versículo 8 al 15. Lo primero que vamos a analizar, hermanos, es que la iglesia de Roma es una iglesia admirable. Una iglesia que vale la pena estudiar, que vale la pena imitar, que vale la pena valorar, que vale la pena que rescatemos algunos elementos de esta iglesia. En segundo lugar, esta iglesia, por ser admirable, también Pablo tiene la idea de que es una iglesia en la que puede recibir una edificación mutua. No solamente es una iglesia que está dispuesta a recibir, sino también es una iglesia que está dispuesta a compartir. Y finalmente veremos una deuda que Pablo dice tiene que pagar y que va a involucrar, por supuesto, a la iglesia en Roma. Así que les ruego que por favor tengan listos sus boletines. Vamos a comenzar la exposición de la palabra, pero antes, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Oramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, nos ayudes esta mañana, Señor, a entender tu palabra, a poder aplicar tu palabra, ya que podamos, Señor, con esta comprensión y aplicación vivir el Evangelio como tú quieres. Te pedimos que las palabras que el apóstol Pablo escribe sean relevantes para nosotros hoy y pueda enseñarnos, Señor, estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividir el pasaje bíblico, Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10, y vamos a leer los primeros versículos, del 8 al 15, y vamos a leer del 8 al 10 como la primera parte o la primera sección. Y leímos, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Estamos ante una iglesia admirable, una iglesia que vale la pena reconocer. Y la iglesia que está en Roma es admirable no porque esté en Roma. Digamos que la ciudad no implica necesariamente que la iglesia tenga una importancia, pero la iglesia se ha desarrollado y ha llegado a ser importante y va a ser importante para el primer siglo de nuestra era. Pero algo que tenemos que recordar constantemente, y perdonen si lo vuelvo a mencionar una y otra vez, es que esta iglesia no tiene solamente una, sino varias características que es digno de mencionar, que son dignos de imitar, como por ejemplo, el que ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro apóstol como Jacobo, Juan, Santiago, nadie, ni siquiera aquellos creyentes, digamos, famosos como, por ejemplo, Tito, Timoteo, Apolos, entre muchos otros, la ha fundado. No sabemos quién la fundó, los comentaristas se hacen pedazos unos a otros, a quienes dicen la fundó fulano, otros dicen no, la fundó Pengano, y otras personas dicen fue una persona desconocida o fueron varias personas desconocidas quienes fundaron esta iglesia. La iglesia en Roma no tiene grandes personalidades y aún así ha logrado crecer. Y parece ser que este crecimiento, mis amados, ha sido tan exponencial, ha sido tan rápido, pero tan estable, que es probable que esta iglesia en menos de 10 años se haya establecido, haya nacido y haya crecido. ¿Y por qué menciono en menos de 10 años? Bien, quiero que por favor anoten, a lo mejor en sus Biblias o en sus bosquejos, allí en donde están en sus boletines, el año 49 después de Cristo. Año 49 después de Cristo, y ustedes quizá preguntarán, ¿por qué razón el año 49 es importante? Si ustedes van y hojean el capítulo 11 del libro de los Hechos, allí se van a encontrar con el primer concilio de la iglesia. Se le conoce como el concilio de Jerusalén. ¿Y por qué es importante este concilio? Bien, porque este concilio se da luego del informe de Pedro a la iglesia, en el que él avisa de que ha visitado a una comunidad gentil, es decir, a no judíos, y tenemos nosotros bien claro los nombres de estas personas, Cornelio y su casa. ¿Se acuerdan ustedes de esa cita? ¿Se acuerdan de esa historia? Bien, Cornelio, dice la Biblia, abre su casa para el evangelio y a partir de entonces empieza un debate. Y el debate es entre los mismos judíos acerca de, ¿acaso el evangelio se debe predicar a los que no son judíos? Y empieza un debate ahí, empieza una controversia. Y después de mucha discusión, se determina a partir del año 49 después de Cristo que el evangelio se puede predicar a todas las criaturas. Es interesante porque uno pensaría con Mateo capítulo 28 que Cristo lo ha establecido bien, ¿no? Dice el Señor, id y predicad el evangelio a todas las naciones, pero como que al principio muchos no lo entendían así. Entonces, a partir del año 49 se autoriza la evangelización a las naciones extranjeras y entonces es cuando comienza el ministerio de las misiones. Pablo inicia su ministerio en el año 49 después de Cristo, inicia su primer viaje misionero. Ahora bien, pregunta de examen, y esto lo he mencionado en otra ocasión, a ver si alguno se acuerda, lo habrá notado. Hermanos, ¿en qué año se escribe presumiblemente la carta de Pablo a los romanos? Y quien diga la respuesta correcta, le invito a un café, porque sé que lo van a aceptar hace un momento con este frío, ¿verdad? Los que están en línea, hermanos, hace mucho frío aquí, así que un café es muy antojable, ¿verdad? Un café de chavarrillo, que es muy rico. ¿En qué año se escribe la carta? ¿Alguien recuerda? 57.
Año 57 después de Cristo. Si contamos o si tomamos en cuenta el año 49 al año 57, ¿cuántos años han pasado? Hermanos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Estamos así. Bien, 8 años. Probablemente 8 años, 9 años. Si tomamos en cuenta que a lo mejor hay quienes dicen que la carta se escribió en el 58, no vamos a discutir eso. Lo que nos resulta interesante es que si en el año 49 inician las misiones y en el año 57 o 58 Pablo escribe su carta, esto significa que esta iglesia no tiene ni 10 años de empezada la misión. En 10 años ha crecido mucho. Y en 10 años se ha desarrollado a tal grado que su fama empieza a dispersarse. ¿Cuántos años tenemos como iglesia el Divino Salvador? ¿Alguien sabe? 140 y qué? 146. Este año celebramos 147. Hemos crecido, gracias a Dios. Pero la iglesia en Roma parece ser, mis amados, que ha estado trabajando, que ha estado extendiéndose y que ha crecido, ha nacido sola, pero ha crecido también, digamos, sola, porque parece que no hay ningún apóstol que esté allí predicando el evangelio. No tienen un pastor de renombre, por ejemplo. Usted a lo mejor pensará en algunos pastores de grandes renombres, de grandes apellidos, y que a lo mejor usted ubique a las iglesias por los pastores. Bien, Roma carece de todas estas cosas. Ahora bien, es probable que la iglesia tenga más tiempo, más edad. Posiblemente haya algunos judíos que se hayan establecido ahí a comenzar una iglesia, pero con la evangelización a los gentiles, desde el año 49, de hecho, se está tomando en cuenta esto como el ministerio. Y por esta razón, el apóstol Pablo tiene gran curiosidad de visitar esta iglesia porque quiere conocerla. Quiere saber cómo nacieron y cómo han crecido. Y por eso dice el texto bíblico: doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quiere visitar esta iglesia porque esta iglesia tiene algo que está llamando la atención y que su fe se está dispersando. Hay una expresión que escribe Samuel Pérez Villoso, un comentarista cristiano, y que él dice lo siguiente: esta frase de que vuestra fe se disemina o se dispersa por todo el mundo debería comprenderse de la siguiente manera: vuestro cristianismo se hace evidente a donde quiera que voy. La fama de esta iglesia no se queda únicamente en la ciudad, pero gracias a que la ciudad es grande y de que todos los caminos llevan a Roma, y que no hay ciudad importante que no tenga una señalética que diga camino a Roma, siga por aquí. Así como quizá en todo nuestro país siempre hay señalamientos que nos dicen una flechita hacia la Ciudad de México, ¿cierto? Porque es la capital. Esta iglesia tiene algo que está creciendo, está siendo fuerte, robusta, creciendo en la fe. Y si ponemos atención en los mapas en el que Pablo ha predicado, no podemos menos que maravillarnos. Por ejemplo, este es un mapa, mis amados, que tiene el primer y el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Si no lo distingue, yo le invito a que en sus Biblias, y nuevamente, hermanos, perdonen, pero por esa razón insisto, que no traigan celulares para leer la Biblia, sino traigan Biblias, porque muchas veces vamos a ver mapas, vamos a ver referencias, etcétera. En todas las Biblias hay mapas
que nos muestran los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y si usted nota, mi amado hermano y amada hermana, la ciudad de Roma, espero que se vea el punto rojo, está en esta zona. Los que están allí en la transmisión, no sé si me pueden ayudar, muchachos, a poner el mouse sobre Roma, que está aquí, a ver si se distingue. Y ¿sí se puede? Pueden observar que aquí está Roma y todas las ciudades que Pablo ha visitado están aquí. Y lo que Pablo quiere decir es la fama de esta ciudad, o mejor dicho, la fama de la iglesia de esta ciudad se conoce en esta área donde yo voy, donde yo he estado viajando, donde he estado evangelizando, donde yo he estado sembrando iglesias. Hay rumores de que el mensaje que yo traigo ya lo habían escuchado en una visita que a lo mejor alguien hizo en Roma. Y ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? De repente hay personas que dicen, oye, fíjate que lo mismo que tú me dijiste, lo escuché en un viaje que yo hice en tal lugar. El mensaje del apóstol Pablo es el mismo, se parece a un grupo de personas que están en Roma y que se reúnen allá. ¿Cómo es posible que esta iglesia, dije hace un momento, haya crecido careciendo de grandes personalidades? Y aún, mis amados, con estas carencias, la iglesia está tomando una importancia y un estatus de iglesia grande. Y es a veces molesto esta definición de iglesia grande, ¿cierto? Pero realmente, hermanos, tenemos que resaltar que la importancia de la iglesia en Roma está más que evidente debido al testimonio de esta iglesia. Y por esta razón, Pablo quiere visitarlos, quiere conocerlos, quiere saber de primera línea, de primera mano, de primera fuente, qué es lo que ha pasado en esta iglesia, cómo nacieron, cómo crecieron, cómo se están organizando. Evidentemente también hacia este año 57, también hay una fuerte tendencia judaizante que empieza a hacer mella en las iglesias cristianas. Y que parece que todavía no ha llegado esta influencia a Roma y por eso Pablo quiere ponerlos de sobreaviso. Pablo quiere asegurarse no solo que el evangelio que los romanos predican, que está correcto, lo entiendan, sino que también, dice la Biblia, Pablo ora por ellos, por la oportunidad de ir a visitarles. Y hermanos, aquí tenemos una primera confrontación, una primera aplicación, una primera llamada de atención a nosotros. Porque si la fama de la iglesia de Roma se hace evidente, lo que tendríamos que preguntarnos nosotros es, ¿también nosotros somos evidentes al mundo en el que vivimos? ¿Es conocida nuestra fe por la gente donde quiera que vayamos? Es probable que si hablamos de nuestra iglesia, el Divino Salvador, haya gente que conozca que aquí hay una iglesia. Pero conocen a los integrantes de esta iglesia, nos conocen como verdaderos discípulos de Cristo. ¿Somos relevantes para la ciudad? A veces había una pregunta, o hay una pregunta que un predicador decía, en el que él decía, a veces me hago esta pregunta, si la iglesia, y habla de una iglesia local, dice, si la iglesia en algún momento desapareciera, ¿qué pensaría la ciudad? ¿Se lamentaría por la ausencia de nosotros o se alegraría? Se lamentaría porque diría, híjole, qué lástima, era un lugar donde había gente buena, en el buen sentido de la palabra, había gente muy, muy respetuosa, había gente amable, gente sonriente, había gente que en esa iglesia aceptaban a todo el mundo, era una iglesia cariñosa, amaba mucho a los niños. O la gente se alegraría diciendo, ay, qué bueno que se fueron esos, eran bien pesados.
No, esos cristianos no saludaban a nadie, no, eran bien pedantes, eran bien presumidos y no querían tener nada que ver con los demás. Qué bueno que se fueron, qué bueno que cerraron ahí. ¿Qué clase de reacción tendría la gente si la iglesia no estuviese aquí? Y vayamos más lejos, amados. Mi fe en manera particular es evidente a otros. Hay quienes saben que soy cristiano o ando a las escondidas jugando al misionero secreto. En mis tiempos, cuando era más joven, había una expresión en la iglesia que decía, ¿eres de la secreta? Dando a entender que si eres cristiano abierto o eres un cristiano que se ocultaba y que negaba incluso su cristianismo. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestras evidencias de que sí somos creyentes? Esta es una iglesia que no se oculta, a pesar de que están en la ciudad más importante del imperio, que por cierto, hermanos, es la ciudad en donde se rinde homenaje al emperador. Y aún así, hay una iglesia allí caminando, avanzando, creciendo. Pero es una iglesia admirable no solo por su testimonio, sino porque Pablo en algún momento va a considerar que es una iglesia en la que él puede disfrutar de una edificación mutua. Vayamos hacia el versículo 11 y 13, la segunda parte de nuestro sermón. Romanos 1, 11 y 13 dice la palabra, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bien, ya hemos dicho, hermanos, y creo que Pablo ha sido muy redundante, y lo va a hacer. En algunas ocasiones el apóstol Pablo le gusta mucho la redundancia. Decir algo que ya nos ha dicho antes, como si el apóstol sospechara que no quedase claro, nos lo vuelve a reafirmar. Hermanos, me acuerdo de ustedes y quiero visitarles. Y luego después menciona, después de algunas cuantas otras palabras, hermanos, quiero ir a visitarles. Quiero conocerles. Les mando esta carta adelantándome a que ustedes me conozcan, pero yo también quiero conocerles. Pablo es muy redundante. Pablo desea visitar esta iglesia para edificarla, para compartir con esta iglesia lo que Pablo ha recibido en revelación del Señor. Y esto es algo extraordinario, no es algo tan extraordinario si tomamos en cuenta que Pablo es lo que hace, es lo que se dedica. Pablo siembra iglesias, Pablo edifica iglesias, Pablo establece ancianos. Y si nosotros nos damos cuenta, han pasado 8 años desde el ministerio de Pablo y qué frutos ha tenido Pablo. Y es muy interesante cómo a veces nos tardamos bastante tiempo en establecer iglesias en nuestro tiempo y Pablo en 8 años establece iglesias muy, muy rápido. Eran otros tiempos, evidentemente. Pero Pablo a esto se dedica. Quiere transmitirles algún don espiritual para confirmarlos. No porque Pablo dude del evangelio que los romanos practican, él ha dicho que los alaba por eso. No que el evangelio que los romanos practiquen o crean esté mal, pero Pablo quiere asegurarse de que todos entienden el evangelio y apliquen el evangelio, porque no está de más el reafirmar las mismas cosas. En ocasiones, hermanos, se nos olvidan los rudimentos de la fe y es necesario repasar todas estas cosas que ya deberíamos saber. Y el apóstol Pablo no tiene miedo de esto. Pero también algo que nos señala el apóstol Pablo en este mismo versículo es que Pablo desea recibir de esta iglesia una edificación. Y esto sí es admirable. Porque Pablo está acostumbrado a dar, a dar, a dar, a dar y a dar. Pero muy pocas veces está acostumbrado a recibir.
De hecho, quizá la única iglesia, una de las pocas iglesias que se ocupan también de edificar a Pablo es la iglesia de Filipos. Y es interesante que aun cuando Pablo no conoce a Roma, él cree que en Roma puede recibir también su propia edificación. Pablo quiere que los romanos le ayuden también a crecer de forma espiritual. Que ellos le ayuden a saber cómo la gracia de Dios actúa en ese lugar. Pablo quiere recibir también educación y enseñanza acerca de cómo están asimilando en esta iglesia a los que están llegando a los pies del Señor. Porque Pablo también da por sentado que esta es una iglesia madura que está preparada para compartir las bendiciones que Dios ha otorgado a la misma y lo va a compartir con el apóstol. Y esto, hermanos, es de hecho una práctica muy común en algunos pastores. Ustedes pueden notar que a veces hay pastores que visitan iglesias con la intención de ver qué es lo que están haciendo en esa iglesia, qué les está funcionando en esta congregación. A veces entre pastores nos preguntamos, a veces nos visitamos y decimos, pastor, ¿qué estás usando para la escuela de formación cristiana? ¿Qué estás usando para educación infantil? ¿Qué estás usando para el grupo de jóvenes? ¿Qué están usando en el grupo de la sociedad femenil? ¿Qué están usando en los sermones? ¿Cuál es el equipo que estás usando para las transmisiones? Porque queremos edificarnos mutuamente. Y esto, por supuesto, hermanos, se da cuando en ambas partes hay madurez para compartir. Y esto es parte de lo que Pablo está seguro que la iglesia está desarrollando. Porque una iglesia admirable no espera solamente recibir, sino también está dispuesta a compartir. Y esto se aplica en un sentido individual para todos nosotros. El creyente maduro no está solamente esperando a recibir bendición y a sentarse para recibir edificación. Esto ya hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones, de que en eso no consiste la edificación espiritual. En eso no consiste el crecimiento cristiano. Porque tenemos esta fijación. Voy al sermón, dicen algunos, me voy a edificar porque voy a estar en el sermón, me siento y ya recibí edificación. Pero esa no es la edificación. La edificación es un ciclo que se completa no solo cuando tú recibes, sino también cuando tú das, compartes. Y Pablo no tiene miedo de compartir con esta iglesia madura estas intenciones. Pero hay una pregunta que salta a la vista, de la que nos ocupa el versículo 13. El versículo 13 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de bendiciones espera Pablo de recibir? Y especialmente, no solamente qué clase de bendiciones, sino a qué se refiere cuando dice que espera también recoger algún fruto de entre ellos, como entre los demás gentiles. Y esto se refiere, por supuesto, a las iglesias compuestas por gentiles que él mismo ha sembrado. ¿Qué clase de fruto cree Pablo recibir? Y aquí tenemos, mis amados, algunos problemas de interpretación. Y tenemos que citar que también hay muchas interpretaciones de comentaristas que no se ponen de acuerdo. Hay quienes piensan que el fruto que Pablo espera recibir es un fruto netamente espiritual, es decir, que la iglesia ore por él, que la iglesia de alguna forma se preocupe por él, que la iglesia le enseñe a él algunas estrategias que Pablo está preguntándose de cómo están alcanzando a la gente para Cristo. Pero hay quienes mencionan que con toda probabilidad Pablo quería que la iglesia de Roma, por un lado, participase de la ofrenda para los pobres en Jerusalén,
Pero también por otro lado que Pablo pudiera recibir de esta iglesia el apoyo económico para completar un viaje misionero hasta España. Quiero que por favor vayan a Romanos capítulo 15, pero esta vez vamos, ahí dice versículo 24, pero quisiera que por favor leyéramos todavía un poco antes. Romanos capítulo 15, y quiero que por favor vayan desde el versículo 22 al versículo 27, por favor. Romanos 15, 22 al 27. Y de hecho hasta el 28, si lo vamos a leer bien. Vamos a leerlo hasta el 28 mejor. Bien, dice la palabra, Romanos 15, 22 al 28, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque a los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en un principio? Quiero obtener fruto de ustedes. Y en esta última parte él dice, pues ¿qué creen? ¿Qué fruto estoy esperando recibir? En nuestros días, hermanos, resultaría muy chocante el que una persona viniese a visitarnos con la intención de pedirnos dinero, ¿verdad? Porque tenemos que decirlo con todas sus letras. Pablo está diciendo, quiero ir con ustedes porque me interesa también recibir algún apoyo económico. Estoy juntando fondos. Y tenemos que entender la mentalidad de aquellos tiempos, que no son las mentalidades de ahora. Porque en nuestros tiempos, desafortunadamente, hay gente charlatana, hay gente que desafortunadamente abusa de la fe de las personas y se enriquece con la fe de las mismas, que gana, digamos, para su propio bien, sin intención verdaderamente de edificar al cuerpo de Cristo. Se ha criticado esto, de hecho, en las redes sociales. Si usted invita a un predicador, este predicador pone sus condiciones. Bien, hermanos, si yo voy con ustedes, yo quisiera que me hospedaran en un buen hotel, quisiera viajar en avión, de preferencia en una clase ejecutiva, y por supuesto al final espero recibir una compensación económica que ellos llaman diciendo una ofrenda de amor. Y no es una ofrenda de amor cualquiera, déjenme decirles. Y esto, hermanos, tristemente es muy común. De hecho, tengo que mencionarlo también, nos ha por poquito pasado a nosotros. Invitamos a una persona, no voy a decir quién, para no prejuiciarlos, y les dije, hermano, fíjate que me gustaría que compartieras con mi iglesia en la Semana de la Reforma, tenemos una semana de conferencias y quisiéramos que estuvieras con nosotros. Sí, pero pues ya viajo con mi equipo, me decía él. Viajo con otra persona y con mi esposa y pues vamos en avión. Y pues en Jalapa no hay aeropuerto, así que te vamos a ahorrar el avión. Y no sé cuánto pedía y le dije, hermano, pues déjame hablarlo con el consistorio. Ni se los mencioné, hermanos, porque no tiene caso, van a decir que no. Y no buscamos generalmente personas que busquen enriquecerse de la fe. Considero que la iglesia es muy generosa y hay siervos que verdaderamente están dispuestos hasta recorrer una milla más. Y a eso sí se les apoya. Pero a otras personas que intentan abusar de la fe,
pues tristemente están o alegremente están bien identificados y decimos no, gracias. Y es muy común, muy común. Pero en tiempos del apóstol Pablo esto no era común, era muy extraño. Y generalmente los misioneros, los predicadores itinerantes, tenían una especie de certificación de las iglesias. Cada que iban a una iglesia, la iglesia les daba una especie de carta. Y esta carta era carta de recomendación. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice que mi carta de recomendación son ustedes? ¿Recuerdan que les dice eso? Porque era una costumbre de los predicadores el portar cartas. Mira, aquí está la carta de la iglesia de Galacia, la carta de la iglesia de Colosas, de Éfeso. Eran sus credenciales. Y con esto se certificaba que esa persona era predicador y que estaba viajando para sembrar el evangelio. Pablo se presenta con sus credenciales diciendo, yo soy el siervo de Dios, el esclavo de Jesucristo. Y tengo intenciones de ir a ustedes, pero quiero decirles una cosa, estoy juntando dinero para pobres en Jerusalén y también quiero ir a España. No a viajar, no a conocer, no, quiero sembrar la palabra. Y por eso Pablo cree que esta iglesia es tan madura, y fíjense muy bien esto, porque ¿a quiénes le piden ustedes prestado dinero? Así sinceramente, ¿a quiénes le piden prestado ustedes dinero cuando se les atraviesa una situación bastante de mucha urgencia? ¿No se lo piden acaso a la gente que tienen más confianza? No van a pedírselo a quienes no confían. Pero a los que tienen más confianza es donde ustedes a veces recurren con la pena, hermano, papá, mamá, hijo, híjole, fíjate, ¿qué crees? Tengo este problema, esta urgencia, necesito que me apoyes en esto y te lo devolveré en 15 días, 20 días, un mes. Hay confianza. Y Pablo está seguro que esta es una iglesia madura como para considerar que ellos pueden compartir con Pablo de las bendiciones espirituales que Dios les ha dado. Estamos ante una iglesia de la que Pablo cree y sabe, entiende la forma en cómo se administran las mismas. Quiero que por favor vayan a 1 de Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. Y fíjense cómo las iglesias se administraban en aquel tiempo. A veces hay gente que critica, ¿verdad?, a Pablo por pedir dinero, pero noten lo que el apóstol Pablo dice. Dice Pablo 9:11 al 14, 1 de Corintios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. Sé que hay algunas personas que, no sé con qué intención, creo que malsanamente, desprecian el trabajo de un misionero, de un pastor, diciendo que él pues no debería de alguna forma cobrar porque predique o porque esté en una iglesia, que debería trabajar de forma secular, pero el apóstol Pablo opina lo contrario. Y por esa razón, mis amados, aunque nos incomode un poquito la primera parte de la carta a los romanos, estamos hablando aquí de una situación económica de la que Pablo está seguro, la iglesia de Roma, por ser madura, entenderá, y no solamente entenderá, sino compartirá de lo que Dios ha dado. Entonces, ¿cómo puede una iglesia apoyar con ofrenda para la evangelización, en el caso de Pablo cuando quiere viajar a Roma, y también en la ofrenda hacia las necesidades de otras personas que no necesariamente forman parte de nuestra iglesia local? Al final, mis amados, claramente no podemos asegurar que la iglesia de Roma haya apoyado a Pablo en estas dos necesidades. Pero vamos a ver
qué pudiera ser o qué pudiera resultar de estas dos propuestas que el apóstol tiene. Y finalmente, hermanos, vamos hacia una tercera aplicación, una tercera parte de la palabra, una deuda por pagar. Quiero que por favor vayan nuevamente a Romanos 1, versículo 14 y 15. Dice el texto bíblico: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Se dan cuenta que es, no sé si la tercera vez que Pablo dice, voy a ir a vosotros, voy a ir a vosotros, los quiero visitar, quiero estar con ustedes? Y cuando juntamos ambas ideas acerca de que Pablo quiere recibir un fruto de ellos, dice, es que ¿saben qué? Tengo una deuda muy grande que quiero pagar. Y mi deuda, dice el apóstol Pablo, es con griegos y no griegos, con sabios y no sabios. ¿Y de qué deuda se trata? Se trata de que él tiene una deuda que liquidar con la predicación del Evangelio. Así pues, hermanos, Pablo desea visitar a Roma y ya hemos visto 3 razones por las que lo quiere hacer. En primer lugar, porque desea edificar y ser edificado. En segundo lugar, porque desea participar a los romanos de la bendición de compartir con otros. Pero en tercer lugar, porque Pablo desea saldar una deuda que ha adquirido con Dios. Pablo cree, mis amados hermanos, Pablo cree que él tiene una deuda importante que no puede saldar con cualquier cosa, sino con la vida misma. Una deuda que es importante notar, mis amados, usted y yo también tenemos. Y esta deuda hace que el apóstol Pablo desee visitar a las personas. Quiero que por favor vayan a Romanos 8:12. Para que vean, notemos que esta es una deuda que todos tenemos. Dice Romanos 8, versículo 12, así que hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, mis amados hermanos, a ese Dios que ha dado todo por nosotros. Y esto es lo que hace, mis amados, que Pablo visite por todo el mundo, que viaje por todo el mundo sembrando el Evangelio. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las enfermedades, a pesar de todas las cosas que ha sufrido, el apóstol Pablo considera que su deuda es tan grande que no la puede liquidar más que con la vida misma. Pablo, mis amados, entiende el Evangelio. Y el entendimiento del Evangelio trata acerca del entendimiento del sacrificio de Cristo. Y que si Cristo lo ha dado todo por nosotros, ¿cómo podríamos hacer lo mismo para devolver lo que Jesús ha hecho? El llamado al Evangelio es un llamado a la vida, a entregar la vida. Y Pablo entiende esto perfectamente, por lo que él se describe, como dijimos en el capítulo 1, versículo 1, se describe como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. Pablo dice, mi vida no es mi vida, es la vida de Cristo porque le pertenece a Él. Y lo que puedo hacer con esta deuda, que interesantemente ya no es con Dios, sino que es una deuda que ahora él ha adquirido y que Dios le dice tienes que pagarla a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y esto es sumamente rico de entender, amados, cómo la gracia de Dios es tan abundante que nuestra deuda en Cristo, aunque ha sido saldada, Dios aún así quiere que hagamos el esfuerzo por liquidarla con otras personas, no con Él. A veces es común cuando hacemos un préstamo y alguien quiere devolver el préstamo,
decimos algo como, bueno, dáselo a él o dáselo a ella o dáselo a esta persona, a esta causa, y con eso queda saldada la deuda. No me lo pagues a mí, pero sí dáselo a otra persona. A veces con la esposa, ya ven que a veces el efectivo, como manejamos, ya todo el mundo maneja tarjeta, a veces todo el dinero está en la tarjeta. Necesito efectivo y mi esposa a veces me dice, voy a tomar 200 pesos de tu cartera, o yo le digo, voy a tomar 200 pesos de tu bolso, y le digo, te los devuelvo. Y a veces lo que le digo yo, no me lo devuelvas, dáselo a los niños para que ellos compren una pizza. Y con eso queda saldada la deuda. No me lo devuelve a mí, pero sí se lo da a ellos. Y Dios hace lo mismo. Dios dice, tú tienes una deuda conmigo, pero la vas a liquidar invirtiendo tu vida en las personas. Pablo entiende que esta deuda es con las personas. Y menciona a griegos y a no griegos. Y esto es una imagen, una metáfora. Porque la deuda con los griegos, mis amados, se refiere precisamente a los gentiles. La figura de los griegos en este contexto es la figura de los gentiles, es decir, de aquellos que no conocen el Evangelio. Y Pablo, recordemos, está llamado a la predicación del Evangelio, predicación a los gentiles. Edificar a quienes no pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para llamarles a salvación. Y quiero acotar, hermanos, que esta es una deuda que todos tenemos. Todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Esa es parte de nuestra visión del año 2022. Amar al prójimo para alcanzarlo para Cristo. Esa es nuestra labor. Esa es la labor del apóstol Pablo. Pero también dice el apóstol, tengo una deuda con los no griegos. Y los no griegos en este contexto habla de los judíos. Y la idea es edificar a los que ya son parte del cuerpo de Cristo, a los que son la iglesia. Y tenemos también una deuda con la iglesia. Y nuestra deuda con la iglesia es edificar a la iglesia, entrenar a los creyentes para la obra del ministerio y para la comprensión del Evangelio a fin de que lo apliquen a sus vidas de forma clara, constante, todos los días. Entonces, hermanos, esa es la deuda que el apóstol Pablo tiene y es una deuda que de alguna manera quiere compartir también con la iglesia de Roma y que está seguro la iglesia de Roma será lo suficientemente madura para entender este llamado. La pregunta es si nosotros somos lo suficientemente maduros para entender que también nosotros tenemos una deuda, para entender que nosotros también tenemos que edificar a otros, para entender que también nosotros tenemos que compartir de nuestros recursos para ayudar a otros y para la evangelización de las personas. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, decimos eso, que estas ofrendas sirvan para el extendimiento de tu reino, porque queremos también predicar el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Y amados, ser una iglesia admirable, una iglesia que anuncie el Evangelio aquí en Jalapa y una iglesia, hermanos, de la que se conozca su fe a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan el mapa que mostré hace un momento? ¿Hasta dónde llegaba la influencia de la iglesia en Roma? Si pusiéramos un mapa de nuestro estado, Veracruz, ¿hasta dónde llega nuestra influencia? ¿Se han preguntado eso? ¿No le gustaría acaso que nuestra iglesia, el Divino Salvador, pudiera ser influencia para otros? Y claro, no por presumir, no por ostentar el título de iglesia grande, eso realmente no nos interesa, sino para glorificar el nombre de nuestro Dios, para ser verdaderamente testimonio
y brillar como faros, como luz en medio de la oscuridad en nuestra ciudad que tanto lo necesita. Vamos a las conclusiones, amados. Primera pregunta: ¿qué aspectos de nuestra iglesia son dignos de imitar y admirar por los demás? ¿Hay algunas cosas que vale la pena que resaltemos? ¿Hay algunas cosas que vale la pena que fortalezcamos? ¿Hay algunas cosas que es necesario, mis amados, que invirtamos más tiempo, recurso y sobre todo personal? ¿Que usted se involucre en estas áreas? Pregunta número 2, ¿qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos hacer para nuestra propia edificación espiritual y también para la edificación espiritual de otros? ¿Qué ajustes tenemos que llevar a cabo? ¿Qué medidas deberíamos tomar? Aún incluso con la pandemia. Porque la pandemia no debería ser un limitante, amados míos, para que desarrollemos estos dones, estos talentos espirituales, nuestros recursos al Señor. Y pregunta número 3, ¿qué clase de deuda tenemos para con Dios y cómo estamos liquidando las mismas? Recuerda que tenemos una deuda en 2 clases de personas: en la edificación de la iglesia y en la predicación del evangelio hacia la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo estamos liquidando estas deudas? ¿Estamos predicando verdaderamente? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿O estamos solamente, mis amados, disfrutando el recibir y el nunca dar? Que la iglesia de Roma, que la comprensión del evangelio de Pablo para la iglesia de Roma sea una de nuestras guías, que sea un aliciente, que sea un motivo de cambio, mis amados. Para la gloria de Dios, oramos.